Pero los discípulos en privado le preguntaron al Señor: Maestro, ¿por qué no pudimos nosotros sanarle? Y le respondió: por vuestra poca fe. Pero le dio dos respuestas. La otra: porque esta clase no sale sin oración y ayuno. Oración y ayuno es una combinación poderosa. Si ayunamos y llevamos una vida de oración y ayuno constante, es como que el ayuno y la oración combinado, a través de la perseverancia, el tiempo y la obediencia, el Señor va perfeccionando nuestra fe y le va agregando a nuestra fe hasta que llega a esa estatura de ese varón perfecto, cuando entonces ahora sí que ningún demonio se aguanta. Pero si no ayunamos lo suficiente, si no tenemos una vida de oración, muchos demonios no van a hacer ni caso. Es por eso la iglesia están ahorita que todo el mundo está enfermo, nadie se sana. Nadie se sana, no están dando testimonio de la verdad. Bendiciones. Hoy continuamos nuestra serie de enseñanza llamado a ser un discípulo. Estamos en la enseñanza número 6 en el día de hoy, titulada Mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dio acerca de la oración y el ayuno. Durante esta parte de la serie de aquí en adelante, las próximas enseñanzas, estaremos hablando de los mandamientos que el Señor dio a sus discípulos. Estaremos compartiendo acerca de diferentes áreas. Hay muchas áreas en lo que tenemos mandatos del Señor. Y muchos de estos mandatos, para mí es muy claro que hay confusión, no hay claridad. Y en muchos casos hay doctrinas totalmente erróneas, totalmente opuestas a lo que el Señor mandó. Con respecto al ayuno y la oración que estaremos compartiendo acerca hoy, para mí es muy claro que muy pocos entienden esta área. Muchos tienen errores. Por ejemplo, he escuchado en ocasiones, y reciente una dama compartió: es que yo dije en la iglesia que teníamos que ayunar, y el pastor me llamaron religiosa. Le llamaron religiosa porque dijo que teníamos que ayunar. Pero así también, aún yo mismo he recibido crítica porque oro mucho. Han habido personas que dicen: no es necesario orar tanto. Pero vamos a la palabra de Dios y leamos versículos donde el Señor da mandato en esta área, y miremos cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Aquí miramos en Mateo 9:15. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Aquí habían venido los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan a preguntarle al Señor: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, sí ayunamos. Entonces el Señor le dijo prácticamente: ellos no lo están haciendo porque yo estoy aquí. Están disfrutando mi presencia. Pero cuando yo vaya, cuando yo ascienda al cielo, entonces ayunarán. Si yo le digo a ustedes: cuando tú vengas a mi casa, me traes aquella cosa que olvidé en tu casa, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy seguro que deje algo en tu casa. Y yo digo: cuando tú vengas a mi casa, es porque yo estoy seguro de que tú vas a venir a mi casa. Cuando el Señor dice: cuando el esposo les sea quitado, ayunarán, Él quiere decir: yo estoy seguro que cuando yo me vaya, mis discípulos sí ayunarán. Ahora, no lo están haciendo porque yo estoy acá. Pero cuando el Señor habla de esa manera, es un mandato. Es un mandato porque cuando Él espera que se haga algo, es porque es un mandato. Ya sabe que sus discípulos seremos obedientes y lo haremos. Pero tenemos otro versículo donde dice en Mateo 6:16: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunéis, si yo te digo una vez más: cuando vengas a mi casa, es porque yo estoy esperando que tú vas a venir. Cuando el Señor dice: cuando ayunéis, hazlo de esta manera, no solamente Él está esperando que tú lo harás, pero todavía te está diciendo de qué manera tiene que hacerlo para que tú recibas esa recompensa o esa bendición que se recibe a través de la obediencia. Entonces el ayunar, los discípulos de Jesucristo debemos ayunar. Hay varias enseñanzas en las que he hablado al respecto. Los que no ayunan, los que no viven una vida de ayuno, no saben de cuánto se están perdiendo. Son demasiadas las bendiciones. No voy a indagar en esa área porque es una enseñanza de por sí sola, el hablar de todas las bendiciones y beneficios del ayunar. En Lucas 2:37, aquí habla de la viuda que había sido viuda a temprana edad, y dice: y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Aquí en esta dama, Ana la profetisa, el Señor no la está exaltando porque era profeta.
porque tenía el don de profecía. No, la está exaltando porque le servía en el templo de día y de noche con oración y ayuno. El ayunar y orar es una manera de servir a Dios, porque a través del ayuno y la oración contribuimos al avance del reino de Dios en la tierra. A través de ello estamos trayendo la voluntad de Dios para que se haga en nuestro territorio. Es como el ayuno y la oración es una invitación al Señor para que su reino se acerque a nosotros. Si miramos aún en el Viejo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en rebeldía o cuando ellos querían humillar su corazón para que el Señor le escuchara y tuviera el Señor compasión y misericordia de ellos, ¿qué hacían? Proclamaban ayuno, el rey, toda la nación ayunaban. Cuando el pueblo de Dios se une con un corazón constricto y humillado, vuelve su corazón del pecado con ayuno y oración, allá arriba nos escuchan y esas respuestas no se tardan en llegar. Santiago 1, del 5 al 8 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Debemos de orar con fe, debemos de orar creyendo que aquella cosa que pedimos recibiremos. La oración es maravillosa. La oración es como, es esa puerta, ese portal que nos conecta a los cielos. La oración con fe, una oración con entendimiento, con un corazón constricto, con un corazón obediente, es maravillosa. Mateo 7, 7 al 8. Pidan y se le dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se le abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. La oración es maravillosa. La oración es una manera para acercarnos al trono de la gracia. A través de ella podemos recibir aquellas cosas que necesitamos, sea sanidad, problemas diversos que se resuelvan, destruir las obras del enemigo. La oración con perseverancia es esa arma poderosa que el Señor nos ha dado para defendernos de nuestro enemigo, pero también para acercarnos a su trono. Juan 14, 13. Cualquiera cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Cualquier cosa que pidamos en su nombre, aquel Señor nos manda a pedir, a que pidamos en su nombre. Cuando oramos con entendimiento, con revelación, en el nombre de Jesucristo, desafortunadamente hay muchas falsas doctrinas allá afuera y nos enseñan a orar incorrectamente. Somos mandados a orar en el nombre del Señor Jesús. Si oramos en su nombre, con entendimiento, con fe, creyendo que Él recompensa a aquellos que le buscan con diligencia, entonces recibimos aquellas cosas que pedimos. Muchos están enfermos y no reciben la sanidad que necesitan, pero es por las falsas doctrinas. Porque en esa área, esa es una de las áreas que debemos de estar entendido de cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y si entendemos, es maravilloso. Algunos oran, por ejemplo, por su sanidad, pero oran 5 minutos. Y si no lo reciben, pues ya se van al médico. Pero o nada más oran ellos mismos, pero no buscan ayuda de una persona que tenga unción de Dios. O no son parte de una iglesia donde hay una persona que tenga unción de Dios. Y por eso terminan arrancándole un órgano, removiéndole un órgano y haciendo cosas que son tristes para mí cuando me doy cuenta, porque lo único que se necesitaba era una persona ungida por Dios que orara. A veces se ocupaba que orara una persona ungida por Dios, pero no una vez, 2 veces. O se ocupaba de que escucharan las oraciones de una persona ungida por Dios por varios días continuos. Pero el punto es que a través de la oración, si entendemos cuál es el propósito de Dios y entendemos de qué manera el Señor obra a través de las oraciones, cosas maravillosas acontecen y muchísima visita al médico que se ahorran. A veces la sanidad a través de la oración la pueden recibir en 1 minuto. En otras ocasiones 1 hora de oración. En otras ocasiones 2 horas de oración. En otras ocasiones se ocupan 3 o 4 horas de oración. En algunas ocasiones se ocupan 2 o 3 días escuchando la oración. Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Durar 2 o 3 días o 1 semana o 1 mes para ser verdaderamente sano de un cáncer o de un tumor o del HIV o de un problema mental y ser verdaderamente sano y libre, restaurado de un dolor crónico que no se curaba o pasarse la vida entera esclavo de la medicina y morir con la enfermedad mental o morir con el VIH o morir con el cáncer y el tumor. Y porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Estamos peleando contra principados, gobernantes, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De la manera que destruimos esos poderes es a través de la oración.
y del ayuno, pero necesitamos humildad. Una persona que el Señor esté usando, que haya pagado el precio. En la palabra miramos como el Señor le dijo a sus discípulos, le doy poder y autoridad, vayan a sanar y vayan a liberar a las personas. Pero los discípulos salieron y hacían la obra. Hasta los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Hasta que encontraron un niño con una enfermedad mental parecida al autismo. Y ahí se quedaron estancados los discípulos, porque ese demonio no le hizo caso, no salió. Pero luego vino el Señor, al mismo niño, nada más le dijo, espíritu mudo y sordo, sal. El niño cayó al piso y ya cuando se levantó ya estaba sano. Pero los discípulos en privado le preguntaron al Señor, Maestro, ¿por qué no pudimos nosotros sanarle? Y él respondió, por vuestra poca fe, pero le dio dos respuestas. La otra, porque esta clase no sale sin oración y ayuno. Oración y ayuno es una combinación poderosa. Si ayunamos y llevamos una vida de oración y ayuno constante, es como que el ayuno y la oración combinado, a través de la perseverancia, el tiempo y la obediencia, el Señor va perfeccionando nuestra fe y le va agregando a nuestra fe hasta que llega a esa estatura de ese varón perfecto, cuando entonces ahora sí que ningún demonio se aguanta. Pero si no ayunamos lo suficiente, si no tenemos una vida de oración, muchos demonios no van a hacer ni caso. Por eso la iglesia están ahorita que todo el mundo está enfermo, nadie se sana, no están dando testimonio de la verdad. Pareciera que la palabra de Dios es falsa, que dice que si hay algún enfermo entre vosotros, que llamen a los ancianos de la iglesia, pero no es falsa la palabra de Dios. Es por falta de entendimiento. Hay mucho más por ahí detrás porque estamos en apostasía. Pero una razón por la que las cosas no están pasando es porque el pueblo de Dios al momento no está orando y ayunando lo suficiente. Han aprendido mal. No llevan una verdadera vida de oración. Tampoco una vida de ayuno. El Señor, antes de iniciar su ministerio, lo primero que hizo fue ayunar por 40 días. Por eso ya cuando encontró a ese niño con espíritu de enfermedad o a Legión, el Gadareno, esos demonios no se aguantaban porque ya le había hecho lo que es necesario hacer si queremos llegar a esa autoridad máxima. Él ayunó, pero tenía una vida de oración. Él se levantaba tempranito y se iba solo a orar. O sea, de esa vida de oración debemos de tenerla. Si queremos dar testimonio del Señor, si queremos caminar en ese fuego, en ese poder que el Señor promete a sus discípulos, pues tenemos que pagar el precio. Pero al final de cuentas yo le digo pagar el precio porque hay algo que hacer. Pero cuando ya lo entendemos y mientras más lo hacemos, no hay un precio que pagar en realidad. Porque es un gozo estar en su presencia. Es un gozo vivir una vida de oración. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Es el diablo que lo hace sentir como que es un esfuerzo. Porque mientras más tiempo pasamos en su presencia, más amamos su presencia. Lo que se hace difícil es no estar en su presencia. Lo que en realidad es un reto es cuando ya tenemos una vida de oración y de ayuno, que ya entendemos y sabemos la bendición tan grande que es estar en la presencia de Dios en esas dos actividades, si las hacemos en obediencia. Lo difícil es luego parar esas actividades para hacer una actividad del mundo, aun sea el trabajo. Ese es el reto en realidad. El reto ya no es ayunar y orar cuando ya lo entendemos y cuando ya tenemos esa disciplina y que hemos aprendido a amar esa presencia tan maravillosa de nuestro Señor. El reto es no hacerlo, porque sabemos que aún con el dinero a veces no podemos salvar el alma de los seres queridos, ni sanarle, ni nada de eso. Con dinero no podemos hacerlo. Pero en la presencia de Dios, con ayuno y oración, no solamente podemos ayudar a nuestros seres queridos, podemos ayudar a muchas otras personas. Lo que el dinero no puede hacer, lo podemos hacer con fe y obediencia en la presencia del Señor. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Aquí el Señor está mandando que oremos, que nos mantengamos en oración. ¿A cuándo? Muy de vez en cuando, no en todo momento. Que pidamos, que roguemos, que estemos alerta y perseverante y que oremos por todos los santos. Eso es un mandamiento que el Señor nos da aquí. Que oremos a todo momento. Es un mandamiento. Por aquí hay varios en uno. Que pidamos, que roguemos, que nos mantengamos alerta. Pero mientras estamos orando, no solamente orar por mí, no, sino también por los demás santos, por todos los hermanos y hermanas que el diablo también busca atacar. Es decir, mientras oramos, debemos de aprender a interceder. Así debemos de interceder por nuestra familia, por los hijos, por el cónyuge, por el primo, por los demás hermanos, por los vecinos, por la comunidad, por el territorio, por la nación. Mientras oramos, debemos de orar también por todo lo demás. Si todos con entendimiento, en obediencia y en fe y viviendo una vida de ayuno hacemos estas cosas, entonces sí miraremos la gloria de Dios. Cosas maravillosas pasan cuando nos unimos en obediencia, en ayuno y oración, todo buscando la presencia de Dios en el mismo espíritu. Ahí sí que traemos el reino de Dios a la tierra y las almas se vuelven al Señor. Lucas 6:27-28. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos,
Hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes lo maltratan. Aquí una vez más nos está diciendo el Señor, si yo te digo, haz esto, es un mandato, es un mandamiento. El Señor hablando aquí dice, a ustedes que me escuchan, es decir, a nosotros que le queremos escuchar, Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, que bendizamos a los que nos maldicen, que hagamos el bien a los que os aborrecen, y que oremos una vez más, nos manda a orar por lo que os ultrajan y persiguen. Estas cosas pasarán, son muchos nos aborrecerán, nos ultrajarán, nos perseguirán, no harán el mal. Por aquí el Señor nos está dando de qué manera debemos de resolver las cosas. Estos son de los versículos difíciles para muchos al momento. Para la carne, por nuestra carnalidad, es difícil que bendecir a quien nos está maldiciendo, a los que nos ultrajan a hacer el bien. Pero a través de Cristo todo lo podemos porque Él es nuestra fuerza. Es bueno entender estas cosas porque aunque la carne cuando nos ultrajan, cuando nos maldicen, cuando nos hacen el mal, es como, oh, hay una resistencia, no podemos complacer la carne. Es bueno mantener esta palabra fresca en nuestra mente y en nuestros corazones para que en esos momentos cruciales, cuando pasan cosas indeseadas, no reaccionemos conforme la carne contaminada por el pecado quiere, sino que seamos guiados por el Espíritu de Dios a través de su palabra y reaccionar y responder y actuar como Él nos manda. Santiago 5:14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, sus pecados le serán perdonados. En las iglesias no hacen esto. Y si lo hacen sin fe, lo hacen sin entendimiento. En la iglesia en realidad, muchas personas me preguntan, cuando muchas personas me contactan de muchas iglesias, porque miran los testimonios que se dan en este lugar día a día, y yo le pregunto, ¿en tu iglesia ministran sanidad y liberación? Y muchas veces me dicen, sí, pastor, allá oran. Pero yo le digo, ¿ministran sanidad y liberación? Pastor, yo creo que sí. Es decir, no están ni seguros si ministran. Cuando con su respuesta yo me doy cuenta claramente que no ministran. Yo le digo, mira testimonio diariamente, seguidamente, de que las personas se están sanando. No, pastor, yo tengo ya 1 año, 2 años, pero yo nunca he escuchado que nadie se sanó. Tú miras que cuando están orando los demonios se manifiestan y salen de las personas. Oh, no, pastor, yo nunca he mirado eso en mi iglesia. Oran como los religiosos, ¿ve? O no oran con entendimiento, no oran con fe. Y porque no tienen entendimiento, no tienen revelación de la verdadera palabra, pues no pasa nada. Es la oración del justo que puede mucho. Cuando la oración la hacemos con revelación, con entendimiento, cuando hemos recibido la verdadera doctrina, que somos discípulos de Jesucristo, cuando abrimos la boca hay poder. Es un reto, o sea, es una batalla y hay demonios que son más tercos y testarudos y se requiere más oración y ayuno y a veces un poquito más de tiempo para que todo tipo de demonio no obedezca rápido. Pero en sentido general, si hay 50 o 100 personas, muchas de ellas tienen que ser sanas rápidamente. En realidad, prácticamente en cada servicio, si se ora y hay 50 o 100 personas, se tienen que manifestar 3 o 4 o 5. Aún sin uno orar por ellos directamente. Porque hay demonios que están afectando a la iglesia, que están afectando a todos. O sea, si verdaderamente se ora con entendimiento, con fe, con revelación, esos demonios tienen que empezar a salir. Cuando en una iglesia nunca han mirado una manifestación, cuando no miran que se sanan las personas regularmente, porque esa iglesia está orando como los religiosos, como los fariseos. Los fariseos oraban, pero nadie se sanaba. Ellos ni creían que eso era posible. Ellos oraban, pero no salían los demonios. Ellos salen cuando tenemos revelación e entendimiento. Y así mismo esa palabra es verdadera y fiel. Santiago 5:14-16. La oración de fe sana al enfermo. Pero es la oración de fe, no es la oración de personas que le falta más revelación o que no han dado ese paso para ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Ahora, la oración de aquellos que me están escuchando, la oración de aquellos de ustedes que escuchen esta serie completa de enseñanza, que escuchen la otra serie de guerra espiritual entrenando tu mano para la batalla, que escuchen la otra serie exponiendo la gran apostasía y que la guarden en sus corazones. Ustedes van a mirar una diferencia. Muchos de ustedes en los próximos 2 meses se dedican el tiempo de escuchar estas enseñanzas y envolver su corazón al Señor en arrepentirse y deciden ser sus discípulos. Las oraciones de ustedes van a ser más efectivas que las de los pastores que tienen 20 años enseñando. Porque ellos tienen 20 años haciendo lo mismo, pero ustedes están recibiendo la revelación de la palabra de Dios, que es lo que hace la diferencia. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Aquí la palabra nos manda a que perseveremos en oración prácticamente aún durante la noche, que estemos en velada. Es decir, que estemos atentos, que estemos alerta. Velad y orad para no entrar en tentación. Cuando hay situaciones adversas, cuando el diablo quiere ponernos una trampa, cuando el diablo quiere hacer algo en contra nuestra, en contra de la iglesia, en contra de algo que sea importante para nosotros, debemos de orar.
para no caer en tentación. Si el diablo no quiere tentar en algo, a cometer que uno comete un pecado, uno ora y vela para que uno no entrar en tentación. Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones es como, por ejemplo, los católicos, ellos tienen unos libritos de oración a sus ídolos, y ellos piensan que con repetir eso, ya nada más sí. No. Tenemos que orar con entendimiento. La palabra, tiene que haber una conexión de nuestra palabra en nuestro corazón, lo que decimos. Cuando oramos con entendimiento, con revelación, con el corazón, con fe, entonces ahí somos escuchados. Cuando oramos conforme a la palabra de Dios, conforme aún él enseñó a sus discípulos, ellos le preguntaron, maestro, ¿cómo debemos de orar? El Señor le dio una oración modelo: Padre Celestial, que venga a nosotros tu reino. Es decir, queremos que se haga la voluntad de Dios. Es lo primero que pedimos, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Porque a veces pedimos, Señor, yo oro, Señor, para que mi esposo o mi esposa cambie, Señor, cámbialo. Pero a veces, yo me doy cuenta muchas veces que Isabel está detrás en muchos casos, y la persona que tiene que cambiar es la misma que está orando, pero le están pidiendo que cambie el marido o la esposa, o que cambie el vecino, y a veces es uno mismo que tiene que cambiar. O sea, pero si pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, nosotros no entendemos, porque el diablo a veces nos engaña, y creemos que el problema es el otro, y a veces somos nosotros. Pero si pedimos por la voluntad de Dios, Señor, que se haga tu voluntad, claro, oramos como consideremos, pero que se haga su voluntad. Ahora, si estamos ignorantes en algo, de todas maneras, como no estamos pidiendo por la voluntad nuestra, al final de cuentas, sino la de Él, entonces si somos nosotros que necesitamos el cambio, entonces Él no puede cambiar. Pero al final de cuentas, muchas veces cerramos y es la voluntad de Dios que oremos conforme que se haga la voluntad de Él. A veces, no todo lo que necesitamos es, o lo que creemos necesitar, no verdaderamente es lo que nos conviene. Los caminos de Dios son muy grandes y sus pensamientos. Él sabe todas las cosas. Él sabe que si nos da una cosa que queremos hoy, de repente eso nos va a alejar de Él 2 meses de aquí adelante. O va a ser un tropiezo que va a dilatar, a retener o a interferir con sus propósitos mayores para nuestra vida. Entonces, si pedimos para que se haga la voluntad de Dios, nosotros miramos la cosa nada más hasta aquí, como de aquí a 3 días, como es nuestra visión de adelante o del resultado futuro de las cosas que pedimos ahora es un poco limitada. Pero el Señor sabe que lo que pedimos hoy, si Él no lo da, la consecuencia o el resultado que va a traer de aquí a 5, 6, 7, 8 años. Él sabe todas las cosas. Entonces, por eso tenemos que aprender a ser humildes, porque Él es Dios y nosotros somos hombre. Él no mira a nosotros desde allá arriba. El cielo es su asiento y la tierra el estrado donde Él descansa a sus pies. Nosotros somos muy pequeñitos y el Señor muy grande. Entonces tenemos que aprender a confiar en Él y debemos de decir, Señor, heme aquí, que se haga tu voluntad, no la mía. Señor, yo necesito esto, esto y esto. Si es tu voluntad, si es conforme a tu voluntad, Señor, que así se haga. Pero lo contrario, Señor, tu voluntad es perfecta para mí y yo con tu voluntad estoy más que satisfecho. Mateo 11, 24 al 25. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando algo pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que orar con fe, tenemos que orar creyendo que aquellas cosas que son conforme a la voluntad de Dios y la pedimos, debemos de creer que Él es fiel y que Él nos la va a proveer. Si creemos en nuestro corazón, si oramos conforme a su voluntad y creemos, no dudamos, estas cosas las recibimos. Entonces aquí el Señor está diciendo que la manera para recibir aquellas cosas que necesitemos, ¿cuál es? Orad, orad. A través de la oración recibimos respuesta del Señor para la salud, para el matrimonio, para las finanzas, para cualquier cosa, para cualquier necesidad. Pero también aquí nos da otro mandato: cuando estemos orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Porque si no perdonamos, no recibimos nosotros perdón. Si no podemos entrar al trono de la gracia y ser receptores de aquella cosa que pedimos, si no estamos siendo obedientes. Lo primero es la obediencia. O sea, que Él nos manda a orar por nuestras necesidades, pero también nos manda a que perdonemos cuando entremos en oración si tenemos algo contra alguno. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Sin cesar, aquí habla Pablo. Pablo está dando un ejemplo de que aquí él oraba sin cesar. Él estaba siendo obediente, oraba en la noche, oraba en el día, noche y día, es decir, oraba todo el día. Era un hombre de oración. Más que nada, era un hombre obediente a la palabra de Dios, porque la palabra nos manda a orar sin cesar. Cuando una iglesia, una persona, un pastor,
alguien que se congrega en una iglesia dice que no hay que orar tanto, pues está siendo desobediente a la palabra de Dios. La palabra nos manda a orar sin cesar. Por eso es que la iglesia ahorita está muerta espiritualmente, porque no llevan una vida de oración. Por la gracia de Dios, ya en esta iglesia, en este ministerio, llevamos poco más de 7 años peleando la batalla espiritual, ministrando sanidad y liberación cada día, 7 días a la semana, por más de 7 años continuos ya. Y yo humildemente le digo, oramos 10, 12, 14, 16 horas cada día, 7 días a la semana. Y humildemente yo le digo, aunque por su misericordia me llamó como su apóstol, yo no podría estar firme durante estos años si no estuviera orando sin cesar. Hay ocasiones que por el trabajo y cosas así, he tenido que disminuir un poco la oración a unas 8 horas al día. Rara vez he orado unas 8 horas al día. Pero cuando lo he hecho, si me tardo unas 2 semanas orando esas horas, yo siento como que me voy secando. Pero también miro las consecuencias para las ovejas que empiezan a ser atadas por el diablo y empiezan a pasar cosas desagradables. Estas cosas la iglesia no la mira porque están todos atados y no se dan cuenta cuando el diablo le está atando porque no caminan en el espíritu. Aún una persona como apóstol, llamado el apóstol como yo, en la pelea fuerte que estamos peleando, es muy difícil mantenernos firmes y fortalecidos si no tenemos una vida intensa de oración. Cuando yo llevo una de 10 horas al día de oración, ahí miro como que la cosa se mantiene, pero como que se queda estancada, no avanza. Porque la pelea es fuerte. Si verdaderamente quiero avance, que todo fluya y que vaya hacia adelante, subiendo, es de 12 horas para adelante y con ayuno. Si nada más oro 12 horas, como que se avanza muy despacito. Pero si quiero que haya rompimiento, algo que se mire que verdaderamente vamos avanzando, ahora sí, hay que combinar unas 12, 14 horas al día con ayuno. Ahí es que verdaderamente hay avance. Especialmente para los que tienen un llamado de apóstol, un llamado grande. De lo contrario, si se oran, los pastores, yo los miro y yo me quedo, pobrecito, no saben lo que hacen. No tienen un apoyo de un apóstol y oran 5 o 10 minutos, 1, 2, 3 días a la semana los servicios. Están tan atados. A veces se ha manifestado Satanás y Jezabel riéndose. ¡Ja, ja, ja! Tontos. Ellos piensan que vamos a salir con 5 minutos de oración en cada servicio que hace. ¡Ja, ja, ja! Se burla de los pastores Satanás y Jezabel. Y yo me quedo pobrecito de ellos, porque no entienden la magnitud de la pelea. No entienden que con 5 minutos de oración, eso no le llega a pasar ni siquiera, no le hace ni una ruñacito a Satanás y a sus ejércitos. 5 minutos de oración, eso no, eso no. Ni siquiera 2 horas de oración le hace daño casi, a menos que sea una persona con mucha unción. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. En la palabra, Él nos va dando pautas y la guía, la directiva correcta de cómo orar. Porque si alguno viene, Señor, quiero que me dé una casa, dame un carro, y yo sí creo, Señor, en mi corazón que tú me vas a dar el carro, la casa y me vas a regalar un avión. Están supuestamente teniendo fe, pero están quizás por vanidad, para gastar en sus deleites. Quizás tienen una casa ya y ni siquiera necesitan otra casa. El punto es que así esta parte es muy importante. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, porque si pedimos conforme a la voluntad de la carne, Él no nos va a escuchar. Él es fiel a sus promesas. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si pedimos conforme a la voluntad de la carne, pues el Señor no nos va a escuchar. Porque más que nada, Él desea nuestra salvación sobre todas las cosas. Y hay cosas que a veces queremos, pero son para nuestra perdición. Aunque la carne la desea, muchas veces son para nuestra perdición, no para nuestra bendición eterna. Primera de Tesalonicenses 5:17. Un mandato, orad sin cesar. Es un mandato de Dios, orad sin cesar. El tener una vida intensa de oración es necesario. Por eso algunas familias están sumamente encadenadas con muchísimas enfermedades, muchas enfermedades, todas, papá, mamá, hijos, hijas, todos están enfermos, con muchísimas enfermedades. No han buscado a de Dios lo suficiente para que esas maldades que han operado en la línea sanguínea generacionalmente se vayan. Hay que orar sin cesar. ¿Quieren cambio en sus familias? ¿Quieren empezar a mirar un reavivamiento familiar? Hay que orar con fe, hay que orar con entendimiento, pero con ayuno y en obediencia. Si esto se hace, eso no significa tampoco que ese reavivamiento va a empezar de la noche a la mañana. No significa, pero con perseverancia y con fe y paciencia obtenemos la victoria. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero que los hombres oren en todo momento. ¿Alguien cree que hay que orar y hay que orar sin cesar? ¿Alguien cree que es un mandato de Dios el que oremos a todo momento? En la armadura de Dios, la última parte dice, después que habla de ponerse toda la armadura y orar sin cesar a todo momento. Muchos no creen que
que es un mandato de Dios. Pero yo le digo como siervo de Dios, y ya que he estado en este ministerio de guerra espiritual desde un principio, peleando la batalla a un alto nivel y con todos los poderes de las tinieblas. En algunas iglesias dicen, con Satanás no se ora, no te metas con ese. Yo le digo, en este ministerio desde hace tenemos 7 años ya peleando con Satanás. Casi todos los días se manifiesta. Casi todos los días. Hay un video por ahí de la primera vez que se manifestó, que ya hace por lo mínimo de ese video unos 6 años y medio. Bueno, la primera vez que yo lo grabé, que grabé algo cuando se manifestó Satanás. Hace como 6 años y medio, me parece. O 7 ya. Y todos los días. Y en esta batalla que el Señor me ha permitido pelear, yo he comprendido con mucha claridad. Ahora sí, cuando tenemos una vida intensa de oración y ayuno, entendemos las revelaciones que el Señor nos da a través de su palabra. Porque como así le compartí que si yo no, con humildad, si yo no orara, si no tuviera una vida intensa de oración, no estaría firme. Así mismo puedo comprender con esa claridad que esa última parte que dice, después de la armadura, dice, y orar a todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. Yo entiendo que esa es la última parte de la armadura, porque aunque tenga toda la armadura física en el Espíritu, si no estoy orando sin cesar, como quiera estoy débil y como quiera el diablo me hace tropezar y hace tropezar a mis ovejas, a las ovejas que el Señor ha puesto en nuestra iglesia. Entonces, para estar firme, esa última parte de la armadura es necesaria, aunque recibamos la armadura completa espiritual y tengamos nuestro casco, nuestro para los pies, para las sandalias, lo del pecho, la espada y tengamos todo. Si no estamos orando sin cesar, estamos débiles. Y cuando el diablo se levanta como león rugiente, terminamos en el médico o terminamos mal. No nos podemos mantener firme, porque esa parte de la armadura es esencial para estar firme, para estar fortalecido, para que no caiga en tentación. Orar a todo tiempo. Orar sin cesar. Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Uno y otro mandato. Orad, 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 orad. Orad sin cesar. Dedíquense a la oración. Pidan a través de la oración. Oren conforme a la voluntad del Señor. Oren, intercedan por los demás. Oren por los hermanos. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, es decir, el Señor está esperando que oremos. Es como, y cuando ayunes, el Señor está esperando que ayunemos. Cuando ores, aquí no está diciendo que no seamos como los hipócritas, que no lo hagamos como para llamar la atención de los hombres. Ellos se van a hacerlo en un lugar más porque quieren la atención de los hombres antes que la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí el Señor usa una parábola para enseñarnos la importancia de ¿qué? De orar siempre sin no desmayar. Hay personas que no han entendido esa parábola y oran. De repente un día vienen y entran, por ejemplo, a una sala como nosotros, que estamos en línea 10, 12, 14 horas todos los días conectados. Y entran un día por unas cuantas horas, ay, pero que no me sane hoy. Pero no entienden la importancia de orar sin desmayar. Hay que perseverar. Dice la palabra, si aquel juez injusto, porque esa mujer iba regularmente, le hizo justicia, ¿cuánto más el juez justo hará justicia a sus hijos y a sus hijas que le busquen de día y de noche? Él es el juez justo y Él nos hará justicia. Solo que tenemos que ser pacientes. Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que no desmayar. Debemos de perseverar. Ahí obtendremos la victoria. Hay victorias que por la misericordia de Dios se obtienen en un minuto. Hay personas que nada más la toco y se sanan. Pero hay personas que oran por una hora. Hay personas que escuchan un video, pastor, me sané, escuché esta oración. Para otra persona que me dice, pastor, escuché esta oración por 2 días o 3 días y me sané. O sea, hay que perseverar. Si perseveran en oración, escuchando, perseveran en oración, buscando de Dios, entonces ahí van a tener la victoria. Yo siempre digo que a los que ministros, muchos se sanan con la primera administración, pero yo siempre le comparto algo, que los más bendecidos, las más bendecidas, no son los que se sanan rápido. Los más bendecidos y las bendecidas son los que perseveran, porque sea que se sanaron rápido o duraron una semana o un mes, pero los que son constantes, los que perseveran, continuando hacia adelante en oración, ingresando a nuestro lugar, escuchando la palabra, llenándose más de revelación y recibiendo aún más oración, estos son los verdaderamente bendecidos. Porque el sanarse rápido de un cáncer, de un HIV o cualquier cosa, eso es fácil. Por el que se rompan todas las demás cadenas y que se llenen de revelación, que tengan entendimiento, para que pueda haber un cambio transformador en sus vidas. Eso se tarda un proceso, se tarda un tiempo. Y para que ese proceso se inicie y para que traiga los frutos deseados, es importante perseverar.
Perseverar en oración. Los que perseveran ingresando a una iglesia donde haya poder de Dios y verdadera revelación, los que perseveren son los más bendecidos, no los que se sanan rápido. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando siempre, con perseveración y súplicas, y orando por todos los santos. Es decir, no solamente tenemos que orar por nosotros, debemos de orar por todos los demás hermanos y hermanas. ¡Qué maravilloso! Si ahora todo el mundo aprendiendo a orar, todo el mundo aprendiendo la importancia de la oración, todo el mundo entendiendo a cómo orar con entendimiento, con revelación, con fe, escuchando las enseñanzas que tenemos de guerra espiritual, y que ahora todos unidos en oración. Imagínense todos unidos, una familia en el Señor que crece día a día, que cada día más se agregan a la iglesia, y que juntos todos estemos en obediencia más importante sobre todas las cosas, obedeciendo a la palabra y en oración y ayuno y orando por todos el uno por el otro. Pobre diablo, porque así que va a tener problema el diablo, porque cuando nos unimos en oración todos y en obediencia y en fe y en ayuno, hay fuego alrededor de nosotros. ¿Cómo se van a acercar esos demonios? Y los que se acerquen se queman, porque el Espíritu Santo es fuego consumidor. Si todos unidos con revelación y entendimiento, buscamos el rostro del Señor, hay catástrofe en las tinieblas. Ahora sí que se cumple la palabra. Ellos pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán, porque es más fuerte el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Ellos se reunirán contra nosotros, pero no por él. Y los que se reúnan en contra nuestra perecerán a causa nuestra. Él no es hombre para mentir. Si hacemos lo que Él nos manda, Él hace lo que Él promete. El Señor siempre está listo. Él no se duerme, Él no se cansa. Él simplemente está esperando que su pueblo vuelva su corazón a Él, conforme a su palabra, no conforme nos han enseñado allá afuera el mundo o en la iglesia en apostasía. Es que volvamos su corazón a Él conforme a su palabra, que le busquemos con amor, en obediencia, con un corazón constricto, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que fuimos rebeldes y desobedientes, reconociendo que seguimos la doctrina del hombre antes que a su palabra, reconociendo que hicimos lo que a un Dios santo, donde no hay oscuridad, no agrada. Pero si volvemos nuestro corazón a Él, con amor, con un corazón constricto en fe, en obediencia, Él es misericordioso. Él perdona nuestros pecados y cosa maravillosa hace Él por aquellos de nosotros que nos arrepentimos de nuestro mal camino. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con oración de gracia. Aquí el Señor nos manda que por nada estemos afanosos, ¿eh? No nos manda, ay, que estemos angustiados, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. No, 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 no. Relajado. Por nada. ¿Por qué tenemos que estar afanosos? Por nada. Sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, es decir, que le roguemos y que pidamos que oremos. Cuando algo está en desorden, cuando hay algo ocurriendo en nuestra vida que no es agradable, que no es deseable, no tenemos que agobiarnos y que estresarnos y no. Mantener nuestra paz. Busquemos la presencia de Dios en oración. Hagamos nuestras peticiones delante de Él con oración y súplica, así mismo suplicándole como Él nos manda, tal cual Él nos manda. Queremos obedecer cada palabra, cada mandamiento con punto y coma en lo posible. Así lo queremos hacer. Tal cual dice, literalmente, Él dice que sean conocidas vuestras peticiones con oración y ruego, pues así mismo como Él nos manda. Busquemos el rostro de Él en oración, con oración y ruego. Por nada estemos agobiados. Juan 14:12-13. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre se vea glorificado en el Hijo, a través de la fe, de la obediencia, de la oración. La obra que hizo el Señor, esa obra podemos hacer. Qué maravilloso es el Señor. Vamos a mirar, ¿quiénes de ustedes que me escuchan desean hacer la obra de Dios? La obra que hace el Señor, porque yo digo, yo soy el primero. Yo quiero hacer la misma obra que Él hacía. Y esa palabra yo recuerdo que cuando la leí al principio, que volví mi corazón al Señor, dije, Señor, heme aquí. Yo soy uno de esos que quiero que esa palabra se cumpla en mi vida, porque yo te amo, yo disfruto la obra que tú hiciste, por lo tanto yo también quiero hacerla, y si puedo hacer obras mayores que tú, Señor, yo deseo. Esa palabra yo la recibo para mí porque yo quiero hacer obras mayores que tú, porque quiero que tú seas exaltado. Yo quiero que el Padre sea glorificado en el Hijo al hacer la obra que tú hacías. ¿Quiénes desean hacer esa obra? ¿Quiénes desean ser usados por el Señor para hacer esa obra maravillosa que Él hacía? ¿Quiénes desean que el Padre sea glorificado al ustedes hacer la obra que hacía el Hijo o hacer obras aún mayores? ¿Quiénes creen que podemos hacer obras mayores en su nombre si creemos y guardamos su palabra? Él no es hombre para mentir.
Todas sus promesas son sí, sí, para aquellos que en Él temen y que son fieles a su palabra. El Rey vive, Él está con nosotros. Y miraremos esa palabra cumplida en nuestra vida. Miraremos esa palabra cumplida en muchos de nosotros, porque Él es fiel. Y cada una de sus promesas se cumplen, cada una de ellas, cada una de ellas. Él dijo que en su nombre haríamos obras mayores que Él. Si entendemos y entendemos que Él es fiel y que la palabra está viva, que si la creemos, aquellas cosas que Él promete se cumplen. Si creemos y si hacemos lo que Él nos manda, entonces Él siempre hace lo que Él promete. ¿Quiénes están dispuestos a hacer lo que Él manda para que el Señor haga sus promesas aún en nuestra vida a través de nosotros? Mateo 6:6. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en público. Aquí nos da mandato de que oremos en secreto, no para llamar la atención de los hombres, en secreto. Y Él, que mira en lo secreto, nos recompensará en lo público. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí el Señor nos manda que intercedamos por los hermanos. Si miramos un hermano, una hermana que ha pecado, que se está desviando del camino de Dios, aquí el Señor nos manda a que oremos, que intercedamos por esa persona para que el Señor le restaure. Es importante el que intercedamos por los demás. Nosotros podemos ser usados para que un alma sea restaurada, para que un alma no se pierda. Y no una, muchas. Porque si tenemos una vida de oración, no tenemos que interceder por uno solo. Estamos regularmente en intercesión, especialmente por aquellos que se están como desviando. Primera de Corintios 14:13. Por lo cual, el que hable en lengua extraña, pide en oración poder para interpretarla. Aquí el Señor nos manda a orar, que pidamos en oración aún dones, por ejemplo, para el don de interpretación de lengua. Hay personas que hablan en lengua, pero si no sabemos lo que dicen, el Señor manda que oremos para que pidamos ese don. Entonces, podemos orar para pedir dones, pero que se haga la voluntad de Dios. Muy importante. No significa que porque pidamos un don ya lo tenemos que recibir o ya el Señor no lo tiene que dar porque ya lo pedimos. No, pedimos conforme a su voluntad. Señor, yo deseo interpretar las lenguas, oramos, Padre, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, oramos, pedimos con fe, pero siempre sometido a la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Aquí el apóstol Pablo, y no al apóstol Pablo, sino Dios, a través de él, pues nos da claridad de que también nosotros los apóstoles o los discípulos o profetas, evangelistas, maestros, cualquier llamado que tengamos, también necesitamos la oración de los hermanos y las hermanas que forman parte de la congregación. Aquí el apóstol Pablo humildemente está diciendo a los hermanos de la congregación y orar por nosotros y por los discípulos con un ministerio, por los apóstoles, para que así como la palabra llegó a usted, el Señor se glorificó, que asimismo el Señor nos dé aquello que necesitamos en el Espíritu para que llevemos esa palabra a otras personas, para que el Señor también sea glorificado en otros lugares. Es decir, que también ustedes que aman al Señor y temen de Él y se gozan en la obra de Dios, también al Señor le manda que también interceda por nosotros, por lo que Él pone de este lado a servirle a ustedes. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Una vez más, aquí está el apóstol Pablo, le está pidiendo a los hermanos que oren por él al Señor. Entonces nosotros también, los apóstoles, los discípulos con ministerio, también necesitamos la intercesión de ustedes. La oración es de aquellos de ustedes que son fieles al Señor, que temen de Él y que con un corazón constricto y humillado reconocen que sin Él no son nada y buscan agradarle en todos sus caminos. Son de bendición y edificación también para nosotros que le servimos a Dios y a ustedes. En Colosenses 4:2-3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia, oren por nosotros, para que el Señor abra puerta para ir a compartir la palabra, a fin de hacer manifiesto o de dar a conocer el misterio de Cristo. Y esa es la última palabra que quería compartir de esta enseñanza. Y lo mismo le pido a ustedes.
Esa palabra ahora sí que para todo. Aquí el Señor nos manda a orar, pero que oren por sus siervos que Él está usando con un propósito. Si ustedes oran al Señor para que el Señor abra puertas en sus comunidades, para que aquellos que Él envía, como es mi caso, vayamos a compartir la buena nueva de la salvación que el Señor envía, para que vayamos a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos y a predicar la palabra de salvación. Si ustedes oran en fe, en obediencia, con temor de Dios, el Señor empieza a hacer cosas maravillosas para que hayan oportunidades de que podamos ir a sus comunidades y territorio. Gracias por escucharme. Espero que hayan sido edificados con esta palabra que le he compartido en este día. Debajo de cada video hay diversos enlaces, tantos para descargar libros gratis, enlace de nuestra página del internet donde hay muchas publicaciones con oraciones y con enseñanzas escritas, y también hay enlaces donde pueden apoyar nuestra iglesia con sus ofrendas. Sus ofrendas son necesarias, importantes para que tengamos los recursos de perseverar haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga.